Ya comienza a conectarse nuestros buenos amigos a través de nuestro foro en mi página Andrew Everett Chardón, página oficial en Facebook. Como todos los viernes aquí conectándonos con todos ustedes en nuestro programa La Otra Realidad. Programa que llevamos a cabo desde el año 2004. Ya estamos, 22 años llevamos ya con La Otra Realidad. Y como siempre, gracias a todos ustedes por el apoyo. Los que nos siguen desde las pasadas décadas hasta los que más recientemente comparten con nosotros aquí a través de esta plataforma en Facebook. Y recordándole también que nuestros buenos amigos de YouTube también pueden estar conectados con nosotros a través de nuestro canal Andrew Everett Chardón en YouTube. Y esas son por el momento, ¿no?, las plataformas que utilizamos. Está Instagram, hay otras más, pero más adelante, ¿no?, las vamos a poner nuevamente a correr, ya que en estos momentos no las estamos utilizando. Pero bueno, hay que utilizar todos los medios disponibles para tratar, ¿no?, de difundir diferentes tipos de opiniones y sobre todo el contenido que aquí tenemos. Gracias como siempre a ustedes, que son los que constantemente comparten conmigo los lunes, los miércoles, los viernes, inclusive en Top Secret allá en Molusco TV, mi madre, y las otras cosas que hacemos tanto en la radio como acá. Así que un abrazo a todos ustedes. Bienvenidos hoy. Hoy estamos a viernes 8 de mayo del año 2026 y este es el comienzo de la saga de La Otra Realidad, programa de corte ecléctico. Así que recuerde, usted no tiene que pensar como yo, no tiene que opinar como el ingeniero Orlando Pla, que estará con nosotros en el segundo segmento vía telefónica, como de costumbre. Usted meramente verifica la información que aquí compartimos, llegue a sus propias conclusiones, haga el análisis propio y por ahí seguimos, ¿no?, en esta cabalgata que se ha convertido la existencia humana acá en pleno siglo XXI. Así que comenzamos La Otra Realidad. Bueno, ayer tuvimos precisamente, ¿no?, ¿qué diríamos nosotros? Un enfrentamiento militar allá en el Golfo Pérsico, específicamente en el Estrecho Hormuz. 3 destructores de los Estados Unidos fueron atacados, ¿no?, por pequeñas lanchas rápidas, por un lado, que disparaban misiles, por misiles que salían desde tierra, ¿no?, misiles para de uso, por ejemplo, náutico, este tipo de misiles que se utilizan para hundir barcos que se ha adquirido a través de la tecnología compartida con China y que Irán los utiliza y los tiene allí, tiene plataformas para dispararlos. Y por otro lado, los drones, que han sido la herramienta primaria que ha utilizado Irán para sostenerse en este conflicto. Todos sabemos que hay un alto al fuego. Ha dicho el presidente Trump que esta escaramuza no rompe el alto al fuego. Ha mencionado precisamente el secretario de Estado de los Estados Unidos que tampoco esto es una escalada, ¿no?, en el conflicto del Oriente Medio. Así que Marco Rubio también se une al discurso de su presidente y ellos indican que esto no ha roto el alto al fuego, que esto pues no debe interrumpir supuesta y alegadamente las posibles conversaciones, porque todavía no hay fechas para ellas, que se podrían dar, ¿no?, en Pakistán, como se hizo anteriormente para tratar de alcanzar la paz. Ya todos hemos oído ese discurso, eso no es nuevo. Aquí la retórica siempre ha sido precisamente esa, los puntos que pone Irán, los puntos que pone Estados Unidos, no se llega a un punto intermedio, no hay un win-win situation, nadie quiere salir ganando, así que tenemos un problema, no solamente tal vez del ego que pueda haber de algún líder político, sea de acá o sea de allá, sino definitivamente pues hay una posición todavía que está invirtiendo los factores y no nos permite llegar a una negociación. Así que, ojo al pillo. Esto lo traigo porque precisamente en ese intercambio de fuego, los 3 destructores de Estados Unidos que fueron atacados, como dije, por misiles, con drones, obviamente, con las lanchas rápidas. Aquí no se menciona, por ejemplo, en el reporte que dio el Departamento de la Guerra, que ya usted sabe que desde el 2022 surgió esa versión del Departamento de la Defensa, el DoD. Pues bueno, lo que nos dicen que fueron destruidas las instalaciones o las zonas que sirvieron para la plataforma de disparo de drones o disparos de misiles desde tierra, ¿no? Una isla específicamente que hay allí cercana, que está militarizada por Irán y que le pertenece, lógicamente, a Irán, y una serie, ¿no?, de baterías que están ubicadas en las costas de Irán, que dan obviamente hacia el Golfo Pérsico y hacia el Estrecho Hormuz. Eso es lo que nos han dicho hasta este momento. No se mencionan de lanchas hundidas, aunque ya sabemos que ya hay más de una docena de lanchas rápidas iraníes que han sido destruidas por la Marina de Guerra de Estados Unidos. Pero en lo que esto viene y va, pues lógicamente, los 3 destructores que menciona el Departamento de la Defensa, y específicamente el Departamento de Guerra directamente, ¿no?, de la Marina, es el US Truxtun, el US Rafael Peralta y el US Mason. El US Mason ya lo conocemos, de hecho estuvo aquí en el Caribe, el US Mason, acá en la operación Lanza del Sur, así que ya es un destructor que tiene muchas millas náuticas corridas en diferentes frentes de batalla. ¿Qué va a pasar con esto? Pues bueno, no hay nada en estos momentos de adelanto. Los puntos, como hemos mencionado, siguen siendo los mismos. Estados Unidos sigue pidiendo el uranio, sigue pidiendo la cancelación
obviamente del programa nuclear de armas que tiene Irán, sigue pidiendo también de que se anule, ¿no?, la fabricación de misiles de largo alcance y un sinnúmero de otras cosas que están sobre el tapete, mientras Irán está pidiendo dinero para atrás. Es decir, está pidiendo que le descongelen los fondos, los miles de millones de dólares que están congelados, que fue lo que pasó anteriormente, hagamos memoria un poco, ¿no?, en el pacto que había antes del 2015, que se hizo con los países europeos y con Obama, y la negociación que se hizo con Irán, es que Estados Unidos liberó capital que había congelado, es decir, fondos congelados de Irán, no era de Estados Unidos, no era de ustedes, los ciudadanos que pagan impuestos, eran fondos iraníes, ¿no?, dinero que le pertenecía a ellos, pero que estaba congelado, obviamente, en bancos de los Estados Unidos y en bancos europeos. Y esto, pues, se liberó y se le dio en la época de Obama como parte del trueque, del acuerdo para que frenara el programa nuclear de armas y por ahí, pues todo eso siguió hasta el momento actual, donde todavía Irán, por un lado, niega su programa nuclear, pero por otro lado, como que reafirma que efectivamente sí tienen ese programa activo. Así que hay una serie de contradicciones entre el discurso que nos da Irán y la versión que de momento uno ve acá, usted y yo. Cuando usted arma las piezas de rompecabezas, pues se da cuenta que todos están jugando el mismo juego, el juego de la mentira. Y cada cual, pues lógicamente, ¿no?, como diría yo, cubre sus faltas y trata de desviar la atención de alguna forma o manera. Bueno, dicho todo eso, y estos tres destructores que no sufrieron ningún daño, según nos dice el gobierno de los Estados Unidos, según el Pentágono informa, pues definitivamente siguen en la zona, no ya dentro del Estrecho de Hormuz ni dentro del Golfo Pérsico, pero sí en el Mar Arábigo, y está en esa área como otra fuente, como las Fuerzas Aéreas Navales, que el US Abraham Lincoln, que lo tenemos también en aquella zona. Ahora bien, dicho todo eso, ¿qué otras cosas podríamos hablar sobre todo esto? Pues bueno, me está interesante las declaraciones que dio en Casablanca el secretario de Estado Marcos Rubio. ¿Por qué? Marcos Rubio dice algo que uno dice, caramba, te peínate ese rolo, o estamos bien, o estamos mal, o hacia dónde vamos. ¿Por qué digo eso? Bueno, mi reacción a esto es lo que él dijo. Lo que él dijo, y lo citamos, porque obviamente es importante, que ellos quieren que esta guerra contra Irán, lo que hace precisamente es tratar de llegar y volver a la situación que había antes de que comenzara la guerra. Es decir, ellos quieren que todo esté igual que antes que comenzara la guerra. Caramba, ni Cantinflas lo podría decir mejor, me explico. O sea, esta guerra es para que Irán vuelva a ser lo que era antes de esta guerra, es decir, para que la situación en el Golfo Pérsico fuera lo que había antes de comenzar a bombardear Irán. Véalo, búscalo y me dice si es o no es así. Así que la jeringosa nos tienen siempre, ¿no?, en ese mensaje contradictorio que lo que hace es que desestabiliza obviamente la capacidad de entendimiento que tienen las personas que escuchan, y los ciudadanos pues no están muy bien enterados de qué es lo que se está diciendo o qué es lo que se está haciendo. Y eso es parte precisamente de la distracción misma que está en el discurso que tantísimas veces escuchamos. Cito Marcos Rubio porque está ahí, lo puede buscar, eso fue anteayer, lo dijo allí en Casablanca, así que no es muy difícil, lo puede encontrar citado en diferentes medios de noticias en Estados Unidos y fuera de Estados Unidos. Ahora bien, dicho eso, hay otras cosas que nos tienen que poner a pensar drásticamente sobre lo que es la guerra, ¿no? Y yo quiero traer acá, ¿no?, compartir con ustedes una serie de datos y de análisis de lo que precisamente es la guerra. Yo siempre menciono que la guerra es lo peor del ser humano, ¿no? La forma o manera cuando ya no hay maneras o no hay obviamente alguna estructura para poder dialogar, para poder entenderse entre naciones, ¿no?, para poder negociar o llegar a algún tipo de acuerdo, cuando ya están rotas todas las líneas de comunicación. Así que cuando ya las comunicaciones no se dan, pues surge obviamente el conflicto militar, y eso lo hemos visto a través de la historia de la humanidad. En estos momentos habría tal vez que recapacitar y pensar, caramba, ¿hacia dónde vamos ahora, no? Con las capacidades de la alta tecnología militar, la inteligencia artificial, las armas de destrucción masiva. Recuerde que armas de destrucción masiva, lo dice la palabra, son armas para destruir amplias zonas y gran cantidad de población o ejércitos completos. Y como todos conocen, pues probablemente la que siempre le viene a la mente a las personas son las bombas atómicas y las bombas nucleares. Es decir, armas de poder nuclear, que son las bombas H, que es lo más potente que se ha hecho hasta este momento y que puede variar en el potencial, ¿no?, el poder de megatones, desde kilotones hasta megatones, y que esas son armas de destrucción masiva de primera línea. Las armas químicas también están entre las armas de destrucción masiva, las armas biológicas también están entre las armas de destrucción masiva. Se incluye en la actualidad entre armas de destrucción masiva, ¿no?, como un nuevo apartado dentro de todo esto, las armas de pulso electromagnético, que pueden utilizar inclusive aviones en el aire, lo que podría crear un caos terrible. Imagínense usted, tiene 2.000, 3.000 aviones volando en un espacio aéreo, o sea, en Europa, Estados Unidos. De momento,
se corta la energía de esos motores, ya usted sabe, hay miles y miles de muertos, lo mismo puede pasar con trenes, lo mismo puede pasar con todo lo que pueda ser importante que esté bajo el flujo eléctrico, que pueda ser intervenido por un ataque, por ejemplo, cibernético, un ataque pulso electromagnético. Esto se añade un encasillado adicional, precisamente como las nuevas armas de destrucción masiva. Y puede haber unas variantes terribles, ¿no? Habría muchísimas cosas más que podríamos por ahí mencionar sobre este aspecto, pero yo creo que debemos hacer una reflexión sobre cuántas personas han muerto en las guerras en los últimos, del siglo XX y el siglo XXI, ¿no? Y esto es importante que hagamos, ¿no? Tengamos la cifra, el número de lo que ha pasado, porque es mucho más de lo que pensamos. Incluso lo que yo voy a compartir con ustedes no incluye guerras, como diría yo, randoms, o guerras que puedan estar, qué sé yo, como guerras civiles o guerras tribales o en otras regiones de lo que era el tercer mundo como África, o pudieran ser guerras en el Indo-Pacífico, que tantas veces he mencionado, en Asia, donde no ha estado Estados Unidos. Veramente vamos a hablar de las grandes guerras: Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam y las guerras del Oriente Medio. Esas guerras en particular, no otros ensayos. Inclusive podríamos añadir ahí la actual guerra con Irán, que no se incluye en este análisis. Meramente estamos incluyendo la actividad en Afganistán y la actividad, por ejemplo, en Irán en Irak, como las últimas intervenciones grandes de los Estados Unidos y sus Fuerzas Armadas. No estamos hablando ahora de estos bombardeos que se dieron recientemente y los del año pasado, que habría que incluir miles de personas adicionales en estas operaciones. Pues bien, vamos a comenzar precisamente con la Primera Guerra Mundial, y esto es bueno que usted sepa qué pasó, obviamente, de 1914 a 1918, que fue la duración de esta Primera Guerra Mundial, donde Estados Unidos fue el último a entrar en guerra, y que esto pues conllevó a la humanidad a perder de 15 a 20 millones de personas. 15 a 20 millones de personas allá en el escenario de Europa de la Primera Guerra Mundial. Y esto pues para preocuparse por demás de esos, digamos nosotros, esos 15 a 20 millones, 9 a 10 millones de ellos, entre 9 y 10 millones, que es más o menos el número que se ha buscado medio, fueron militares. Pero por otro lado, entre 6 a 10 millones fueron civiles. Muchos de estos números pues nunca se pueden obviamente verificar claramente. ¿Por qué? Simple. Porque hay gente que desaparece en la guerra, porque los bombardeos, usted no queda básicamente rastros de nadie. Y obviamente si usted empieza a tratar de buscar cuántas personas fueron enterradas, obviamente en fosas comunes, miles, cientos de miles. En todas las guerras pasa precisamente así. A eso hay que añadir obviamente otras guerras, y habría que hablar entonces de la Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945. Y en la Segunda Guerra Mundial se calcula de 70 a 85 millones de muertos. Estamos en el siglo XX todavía. De 70 a 85 millones de muertos adicionales. Ese es el estimado que se tiene en la actualidad por los historiadores, por los que han analizado, ¿no?, los datos y todo lo que se ha podido registrar de las bajas y los daños colaterales, tanto en la Primera Guerra Mundial como en la Segunda. En la Segunda, como le he dicho hace un momento, de 70 a 85 millones de muertos militares, entre 21 millones militares hasta 60 millones. Fíjese, el número es extremo, de 21 millones a 60 millones. ¿Por qué? Porque en el frente ruso no se llevaba un conteo de los millones que estaban muriendo. Murieron, donde más gente murió en la Segunda Guerra Mundial fue en el frente ruso. No fue en Europa, no fue en África, fue en el frente ruso. Y mucha de la gente que murió allí ni siquiera estaba registrada en ningún lugar. O sea, había gente que traían de los Urales, había gente que traían de la Siberia, había gente que venía de todo lo que después fueron las repúblicas socialistas, ¿no?, de la Unión Soviética, y nada de esto, o sea, no había registro inclusive. Así que se hace un estimado histórico de la cantidad de gente que murieron. Entre militares de 21 a 60 millones, de civiles entre 50 y 60 millones de personas. Me explico más. La guerra más devastadora que ha tenido la humanidad hasta estos momentos fue la Segunda Guerra Mundial. Y ahí hay que incluir, obviamente, las bombas de Hiroshima y Nagasaki y los cientos de miles que murieron peleando en las islas del Pacífico y todo eso. O sea, que definitivamente pues, fue una guerra devastadora, terrible, donde los números de muertes de civiles subieron como nunca en la historia de la humanidad, de 50 a 60 millones. Claro, hubo más muertes posteriores, desde los que estaban, por ejemplo, los soldados alemanes que quedaron en campo de concentración en Rusia, que se estima que casi 850.000 de ellos murieron precisamente estando allá en las gulags o en los campos de concentración rusos, y por ahí usted puede seguir aumentando la cantidad de personas que murieron posterior a la guerra por diferentes circunstancias, pero por efectos directos o indirectos de la Segunda Guerra Mundial. Ahora bien, ahí podemos añadir, en esas dos guerras estuvo Estados Unidos, que es lo que estoy demostrando. No quiero decir aquí que
Estados Unidos no provocó ni la Primera ni la Segunda Guerra Mundial. Vamos a aclarar eso, no provocaron, no tuvieron la culpa de esas dos guerras, pero se incluyeron en ellas porque lógicamente afectaban sus intereses económicos y sus intereses de seguridad nacional, especialmente con el ataque a Pearl Harbor por los japoneses. Así que meramente por arriba, dando esos números para que usted reflexione y diga, caramba, mi hermano, las guerras son devastadoras. Por eso cuando comencé al principio le mencioné a usted, ahora tenemos armas de destrucción masiva. En aquel entonces, pues, las únicas dos que se usaron fue en Japón. Y parecen dos petardos al lado de lo que ahora tenemos. Ahora tiene más de 8 países y otros que están tratando de adquirir armas nucleares adicionales, no meramente Irán. Hay otros países, y he mencionado aquí anteriormente, países de Europa y países de Asia, como Japón, Corea del Sur, que tienen interés en tener armas nucleares. Así que la próxima tercera guerra mundial, pues podría ser obviamente el acabose con lo que hay. Porque como empiezan a usar armas nucleares, pues no hay restricción. No hay restricción. Vamos a entender eso. Y nadie va a esperar que le detonen 2 bombas nucleares para entonces ir a discutir a las Naciones Unidas que le estallaron 2 bombas nucleares en el patio. Elemental. Así que ante la proliferación de armas y la carrera armamentista que tenemos en el siglo XXI, pues es más que preocupante, ¿no? Yo creo que es un acto de supervivencia que los seres humanos tenemos que ver qué se puede hacer con el liderato político a nivel internacional. Y que si realmente alguien quiere comenzar a echar hacia atrás, comenzar a deshacer o a desconectar las armas como se ha pedido, o a eliminar las armas nucleares como se ha pedido en las Naciones Unidas, como el 98% de los países que componen las Naciones Unidas han pedido y han firmado un acuerdo. Claro, los países que tienen armas nucleares, ninguno quiere dejar de tenerlas, elemental. Ya hemos explicado aquí, usted lo sabe, puede haberlo leído hace muchos años, que el único país que ha tenido armas nucleares y ha renunciado a ellas fue Sudáfrica. Y que en un momento dado Sudáfrica estuvo en colaboración con Israel para crear obviamente armas nucleares. Y ambos adquirieron las armas nucleares. Claro, Sudáfrica pues las eliminó porque ya no tenía uso para ellas. Y aparte de que no tenía uso para ellas porque no tenía un enemigo al cual enfrentar con armas nucleares, pues el mantenimiento de armas nucleares cuesta más que construir el arma nuclear. Básico, entendemos, ¿verdad? Mucho más caro. Así que tener armas nucleares no es meramente tenerlas, después darle mantenimiento, darle seguridad, ¿no? Que realmente funcione, no te vaya a fallar el día que sea pólvora mojada, como decían antes, el día que la tiran y se te quedó ahí. O que estalle, teniéndola tú en un almacén, o teniéndola usted en un fortín guardado, ¿no? Un armor. Y así que todo eso es complicadísimo y no todos los países tienen esas capacidades. Incluso la superpotencia tienen que usar un presupuesto especial precisamente para armas nucleares. Por eso usted tiene que preguntarse, ¿verdad? ¿Quién realmente de todos estos que tienen la boca llena de armas nucleares, de que tengo, voy, realmente está gastando lo necesario? Tiene la tecnología a su disposición, tiene a los expertos que puede obviamente convocar para darle ese mantenimiento continuamente, o están preparados realmente, objetivamente, para usar ese tipo de armamento. Así que la cosa es más compleja. Podría obviamente todo salir un tiro por la culata y la cosa pues complicarse muchísimo más. Ahora bien, dicho todo eso, obviamente habría que llegar hasta ya el conflicto de Corea, la península de Corea, 1950 al 53, donde el general MacArthur pidió usar armas nucleares allí. La historia, yo lo he explicado aquí anteriormente, él no quería una bomba nuclear. Él quería decenas de bombas nucleares sobre Corea del Norte y crear, ¿no? Como he explicado en otras ocasiones, crear toda una barrera radiactiva para que China no pudiera bajar. Así que dentro de la mentalidad de MacArthur, que no entendía realmente el poder y las consecuencias de las armas nucleares, ¿no? Lo que esto podría conllevar, porque no sabía realmente, no las había visto ni siquiera estallar. Él llegó obviamente allá en Japón, después cuando se firmó obviamente la rendición del Japón, pero él no sabía, no conocía realmente las implicaciones que esto tenía y sobre todo, vamos a ser justos con él, nadie lo sabía. Estados Unidos siguió haciendo cientos de bombas nucleares y siguió llevando a cabo cientos de pruebas nucleares para ver qué era realmente, ¿no? Cuál era el daño que podían producir y cuáles eran los efectos colaterales que iban a dejar estas bombas con la radiactividad, entre tantísimas cosas más. Así que él no lo sabía, pero en su idea militar pues creía que tirando decenas y decenas de bombas nucleares allí sobre Corea del Norte y contra la frontera de China, pues iba a haber una muralla radiactiva para que no pudieran nunca invadir a Corea del Sur. Pero obviamente lo sacaron más rápido que ligero. ¿Se acuerda usted? Lo sacaron rapidísimo de la guerra o del conflicto de Corea y por ahí quedó obviamente MacArthur para la historia. Ahora bien, dicho todo esto, importante también que demos cabeza. En esa guerra
de Corea, en ese conflicto entre Corea del Norte y Corea del Sur, Estados Unidos y países también, obviamente, que fueron obviamente convocados por las Naciones Unidas, porque fue una operación internacional, aunque hubo más soldados de Estados Unidos, hubo británicos, hubo australianos, hubo franceses, hubo de todas partes allí, combatiendo obviamente contra las tropas de Corea del Norte y de China, ¿no? En todo este conflicto. Bueno, el cálculo que se tiene obviamente es que en esa guerra de Corea murieron de 2.5 a 3.5 millones de personas en esa guerra, durante esos 3 años que duró, casi 4 años que duró. Aquí se puede estimar, y lo que nos dan, por ejemplo, los números históricos sobre esto, es que Corea del Sur perdió 1 millón de civiles y militares. Entre 1 millón de civiles y militares murieron en ese conflicto contra Corea del Norte. Por otro lado, Corea del Norte, los estimados que se dan, porque usted sabe que Corea del Norte no dice ni esta boca es mía, es de 1.5 a 2 millones de muertos, que pertenecía a la gran mayoría al ejército de Corea del Norte, de 1.5, de 1.500.000 a 2 millones de muertos en esa guerra de conflicto de los 50 entre Corea del Norte y Corea del Sur y lógicamente los Estados Unidos. Los números nos dicen, por ejemplo, que China perdió alegadamente soldados chinos entre 200.000 y 400.000 soldados, perdió China en este conflicto. Estados Unidos, los números que da el Departamento de la Defensa en aquel entonces, el Departamento de la Guerra, fueron 36.000 soldados estadounidenses. Entre esos 36.000 soldados, pues obviamente muchos de ellos pertenecientes a Puerto Rico, y la mayoría de ellos probablemente eran de 65 Infantería, los Borincaneers, que pelearon allí en la guerra de Corea. Pues bien, dicho eso, porque esto es bien importante que lo entendamos, lógicamente viene la guerra de Vietnam. Y la guerra de Vietnam, pues, fue una guerra larga, en 1955 hasta 1975. Salieron los franceses de allá, de Vietnam, después que le dieron aquella pela que le dieron los vietnamitas del norte. Y luego Estados Unidos comenzó, como todos sabemos, con sus asesores militares, enviando boinas verdes allá, entrenamiento, bla, bla, hasta que obviamente entró ya en guerra en el 65. Ya estábamos peleando directamente contra la fuerza de Vietnam del Norte y contra el Vietcong dentro de Vietnam. Los números que nos dan, obviamente, entre muertos de Vietnam del Norte y muertos del Vietcong, bueno, los números son escalofriantes, obviamente, los que se produjeron. Por ejemplo, Vietnam del Norte se estima que perdió 1.5 millones de soldados entre el ejército de Vietnam del Norte y el Vietcong. 1.5 millones de soldados, así, 1.500.000. Se estima, o lo que da, por ejemplo, los libros de historia que yo he podido revisar y que recuerdo todavía, es que Vietnam del Sur alegadamente perdió entre 200.000 y 300.000 soldados. Mejor dicho, ¿ok? Entre 200.000 y 300.000 soldados en este conflicto. Estados Unidos, ya sabemos, podemos ir allá al monumento allá en Washington y podemos ver la lista de todos los que murieron allí. 58.000 soldados, sin contar los missing action. Los missing action son otra cosa. Usted no lo puede declarar muerto oficialmente. Missing action es otra lista. Y sería bueno que usted, yo por este medio le invito, haga el search. Se va a asustar cuando vea la cantidad de soldados perdidos en acción en Vietnam. Claro que también hay otra lista que habla de los que desertaron en Vietnam. Muchos desertaron, se fueron para Tailandia, cogieron la frontera por ir para allá, otros cogieron por Laos, otros se fueron a Corea, a Vietnam del Norte, todo esto yo con la Corea acá, etcétera. O sea, sí hubo gente que desertó, claro que sí, y hubo gente que se quedó a vivir allá en Vietnam, que eran soldados de Estados Unidos, e inclusive infantes de marina. Esos son los puntos oscuros, ¿verdad? Que no nos dicen, pero sí los hay, como ha ocurrido anteriormente, que hay desertores estadounidenses que se han ido a Corea del Norte. Claro, muy poco. Hubo uno hace unos añitos atrás, lo devolvieron para atrás como bolsa. Se fue para allá, para Corea del Norte, y allá la inteligencia de Corea del Norte lo cogió y lo devolvió como una bolsa a Estados Unidos. Está preso todavía. Pero hubo, durante el conflicto de los 50, sí, y en los años 60 también. O sea, hubo por lo menos 2 casos importantes que recuerdo yo, de desertores que dejaron Corea del Sur, estadounidenses, y se fueron a vivir a Corea del Norte. Incluso hay uno que hasta los hijos actualmente son parte del ejército de Corea del Norte. Pero por ahí podríamos contar historias así, anécdotas interesantes de todos esos conflictos que nos han puesto a pensar más allá de lo aparente. Pues bueno, dicho todo esto, pues definitivamente pues tenemos que llegar acá al siglo XX y al siglo XXI. Y obviamente buscar qué es lo que ha habido, ¿no? Desde finales del siglo XX y siglo XXI, específicamente en el Oriente Medio. Y aquí hay conflictos, por ejemplo, como el de Irak y el de Afganistán. Podríamos obviamente incluir Libia también, podríamos incluir Yemen, etcétera, etcétera, entre los muertos por bombardeo. Entre tantos más, como dije, Irán, que no se incluye en los números que oficialmente se han dado. Y recuerde, muchos de estos son estimados que da inclusive el Departamento de la Defensa o cualquiera de las agencias de inteligencia que puedan estar siguiendo el conflicto, desde la CIA hasta el día. Así que todos ellos llevan estos números. ¿Qué nos dicen? Pues bueno, la guerra de Irak,
específicamente, no estoy hablando de George H.W. Bush, que fue el primero que entró en guerra con Irak, estamos hablando ahora de George W. Bush, su hijo, de 2003 a 2011, más las secuelas que todo esto dejó. De 200.000 a 500.000 personas murieron en ese conflicto de Irak, ¿ok? De Irak, de 200.000 a 500.000 personas. Durante la época de su papá, obviamente hubo más muertos todavía, lo sabía, la primera guerra del Golfo, pero no fueron tantos muertos directos por la guerra, sino por el hambre. Es decir, murieron casi 1 millón de niños debido a que se destruyeron las fábricas, por ejemplo, de leche en polvo y de alimentos para los niños, y la mortandad de infantes en Irak fue descomunal. Son las cosas que se supone usted no deba saber, o que nadie quiere saber porque nadie quiere verse como el malo de la película. Pero bueno, ahí está, para el que le guste o no, verifique y me cuenta. Ok, dicho eso, obviamente, pues tenemos Afganistán también. Del 2001 al 2021, los 20 años de la guerra de Afganistán, las secuelas las estamos viendo en la actualidad, de 170.000 a 240.000 muertos en este conflicto, ¿ok? Y eso definitivamente es devastador, de 170.000 a 240.000 muertos en ese conflicto de Afganistán. Así que, haciendo números cortos, aquí no hemos hablado de los demás conflictos, meramente dicho donde hemos estado, los Estados Unidos involucrados. Grandes conflictos, porque ha estado en pequeñas guerras, ¿no? De bajo impacto, en operaciones especiales, etcétera. Eso no lo vamos a contar aquí, como no estamos contando otras guerras, como no estamos contando la guerra de Ucrania y de Rusia, porque Estados Unidos no está directamente implicado en esa guerra. Así que los muertos ahí no se los suman acá. Estos son donde hemos estado, donde hemos bombardeado, donde hemos enviado tropas y donde hemos estado años en combate. Ahora bien, dicho todo eso, quiero hablar de otro asunto acá, lo que el ingeniero Playa mismo me lo comunican por acá. Orlando tiene cosas muy interesantes. Es bueno que ustedes sepan, un poco de agua, perdón. Es bueno que ustedes sepan que el presidente Trump declaró una tregua entre Ucrania y Rusia por este fin de semana, es decir, mañana sábado 9, domingo 10 y el lunes 11. La idea de esto es que pues, Rusia, allá en Moscú, pueda celebrar el Día de la Victoria sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. Putin ha estado pidiendo, ¿no?, un cese al fuego, pero Zelensky también, como he mencionado esta semana, le ha pedido un cese al fuego a Rusia. Rusia no lo concedió. Rusia siguió bombardeando a Kiev y a todo lo que pudo allá en Ucrania. Ahora sí le pido a Ucrania que no la bombardee, porque aquí todo es de un lado y del otro no. Vamos a hablar, vamos a ser serios en esto y vamos a respetar la verdad. Pues Trump ahora pide de que se respete ese espacio. Ha dicho Zelensky de que le ha pedido a sus fuerzas que no bombardeen a Moscú, que es donde va a estar la marcha. Y usted sabe que ni los chinos van para allá, que muchos otros han cancelado su viaje, precisamente de líderes internacionales que son aliados o simpatizantes del régimen de Vladimir Putin, han cancelado su viaje para no le vayan a volar la cabeza, que es una posibilidad. La probabilidad aparentemente ha bajado algo, pero es una posibilidad. Y por otro lado, ya se nos anunció desde hace más de 2 semanas que no van a haber ni tanques, ni misiles, nada de eso. Las comparsas militares no van a estar allí. Así que no vamos a ver las comparsas de troces y de todas esas cuestiones con las plataformas de misiles. No van a estar en la marcha para que no sean un blanco fácil para los drones o misiles ucranianos. Como dije, Zelensky ha dicho que no se dispare contra Moscú. No quiere decir esto no se va a disparar contra otros lugares. Probablemente vaya a bombardear otros lugares. Pero ya usted sabe, hay individuos, de esto va a hablar Orlando dentro de un ratito, como Dmitry Medvedev, que ya está en la boca de todo el mundo, que ya está hablando obviamente de las consecuencias nucleares, de destruir, desaparecer a Kiev si ataca a Moscú, y todo ese tipo de amenazas, sabe el borrea, que ya pues conocemos de más, y que hay que ver un poquito de cuidado cuando se habla de esto. Pues bueno, para cerrar ya en mi segmento de hoy, y que ya mismo Orlando estará como en 5 o 6 minutos con nosotros, pues obviamente hoy la primera fase de la nueva desclasificación de los objetos voladores no identificados, de los fenómenos aéreos anómalos, los FANI o los UAPs, ha salido a la luz pública. Temprano esta mañana se desclasificaron 162 archivos precisamente sobre este asunto, ¿no? Como Trump había prometido en el mes de febrero, cuando Obama había dicho aquello que dijo de los extraterrestres, que no los había visto nunca, pero que él creía que sí, que habían extraterrestres en algún lugar del universo, algo debe haber, no podemos ser tan sananos, ¿verdad? Pero bueno, la situación es que pues Trump pues, se tiró al charco, porque esto es un buen medio para desviar la atención pública, para que por ahí se vayan los seguidores del tema o los que están despistados, pues vean algo más interesante que la misma cosa de la guerra todos los días allá en Irán, que no se resuelve, de la guerra de Ucrania y lo que se gasta allá también, obviamente del alza en la gasolina, de la inflación que está aquí o no la vio, o de cualquier otra cosa, o de los archivos de Epstein, como los mismos republicanos ahora le tiran en la cara. No soy yo, los republicanos, sí, los republicanos.
No son ni los demócratas, son los republicanos. Búsquelo, a ver quién habla, quién están casados con ese tema. Que incluso hasta dicen que esto es una distracción más para tratarse de quitarle el jefajo de encima. Pues bueno, dicho de esa manera, porque es lo que ellos dicen, yo meramente se lo vendo al costo, pues obviamente comenzó la primera fase de desclasificación. Y esta primera fase que se une a las anteriores, porque si vamos a recordar, aquí la CIA en el 2013 desclasificó un montón de cosas. Anteriormente ya, en 2008, 2010 y en 3 diferentes ocasiones, el Buró Federal de Investigación, el FBI, también desclasificó documentos sobre el asunto en particular. O sea que hemos visto muchas cosas. Y ya en el año 1969 la Fuerza Aérea de los Estados Unidos había desclasificado el reporte o el proyecto Libro Azul. Así que ha habido etapas, momentos donde se ha estado dando a la luz pública documentación que no compromete la seguridad nacional de Estados Unidos ni la tecnología en desarrollo. Me explico. Aquí no va a decir nada que pueda comprometer, ¿no?, los nuevos ingenios aéreos, submarinos o aeroespaciales que tenga Estados Unidos. No. Nada de lo que pueda ser tecnología de avanzada va a ser revelada o conectada en algún sentido con los videos, fotografías o documentos que se están liberando en estos archivos. ¿Lo entendemos? Pues bien, ¿por qué lo digo de esta manera? Porque ya he visto, ¿no?, varios de los videos, he visto todo lo que se ha tirado antes. Yo obviamente reviso todo esto y como investigador de más de 50 años esos temas, pues definitivamente me interesa. Y he estado viendo todo lo que sucede, ¿no?, todo lo que se pone. En estos últimos que han desclasificado, por amor a Dios. Hoy la vergüenza ajena, yo no sé, allá el que quiera ser ciego, ciego, allá el creyente es creyente, allá el fanático es fanático, allá el bobo es bobo, siempre será. Bueno, no hay nada realmente ahí que sea asombroso. Nada es nada. No hay nada claro, todo es alegadamente con cámaras infrarrojas, todo es distante allá, a la distancia, no hay un close-up de nada, nada está claro. Más clarita se ven las fotos que toma la gente por ahí en su celular, lo sabía, ¿verdad? Sí, 20, 100 veces más claro, ¿o no? Claro, pero claro, también, si usted busca las que se hacen con Photoshop o se hacen con inteligencia artificial, pues usted va a ver hasta los aliens saludando y pidiendo pon. O sea, todo ese tipo de cosas, claro, eso es para el que hace el truco, el charlatán, el buscón o el tonto de camino. Pero en este sentido, no hay nada ahí que sea asombroso para absolutamente nada. De hecho, lo que han liberado ahora es menos impresionante que lo que habían liberado antes. ¿Ah? Lo que había salido a la luz pública en el 2012, lo que había salido a la luz pública en el 2004, lo que salió a la luz pública en el 2022, en el 2024, etcétera. Todo lo que ha venido hacia acá, lo que ha salido ahora son cosas chiquitas, pequeñas, y no es perspectiva, son pequeñitas cosas, pequeñas, con un montón chiquitito, y moviéndose. Nada espectacular, esas naves nodrizas gigantes, platíbulos enormes, aliens bajando, nada de eso. En las bases militares, nada es nada. Piensa que bueno, nada es nada. Así que uno se da cuenta cómo es que se juega con la opinión pública, cómo manipulan la cabeza de la gente, cómo los distraen, ¿verdad? Cómo te llevan para la atención para acá, no mires para arriba ni para el cara, o ahora mira para arriba y no mires para abajo. En este sentido ahora es mira para arriba, ni para abajo mires ni para el cara para que no veas lo que está pasando acá abajo, despierta durmiente. Así que la distracción es obvia, se lo digo yo que llevo más de 50 años investigando esto. Y que he sido testigo de un sinnúmero de casos y he hecho cientos de expediciones. Es una distracción, no hay absolutamente nada de nada. Luego nos presentan del Apolo 17 allá, de 1972, aquella foto de aquellos 3 puntos allá. Primero decían que eran meteoritos, después decían que no sabían lo que era. ¿Y sabe qué? Para que pueda, qué sé yo, razonar un poco con todo esto que se le está dando a la gente a boquejarro, no hay análisis técnico ninguno, ¿lo sabías? Escucha, no. ¿Y cuál es la excusa que da AARO, ¿no? La oficina, obviamente, de esto de los dominios y todo lo que quieran decirnos que está a cargo allá en el Pentágono, de que no han tenido tiempo de hacer análisis, que sus técnicos, que sus ingenieros, que sus físicos, que sus expertos en la materia no han podido analizar nada de lo que se está liberando. O sea, todos esos videos, ninguno ha sido analizado. Pero que lo están liberando porque esa es la orden que dio el presidente Donald Trump en el Pursue, ¿no? El Pursue, que fue la orden, el programa la iniciativa de él se llama Pursue, que es la que precisamente se supone que libere toda esta información. Así que tenemos un gran problema. Recuerde que aquí lo que se estaba pidiendo primeramente era que Casablanca liberara lo que tuviese, uno. Y lo dijo Trump, Casablanca primero, allá en febrero. Luego, la oficina del director de Inteligencia Nacional, el ODNI, que tenía que liberar su información. Luego teníamos ahí, obviamente, al Departamento de la Guerra, al Departamento de la Defensa,
como antes era, ¿no? Ya el DOD, ahora pues ya le dicen de otra manera, tenía que liberar información. Luego, la oficina o la subdivisión que tiene el Pentágono, ¿no? La Oficina de Resolución de Anomalías de todo dominio, ARO, que tenía que liberar la información o los documentos o la fotografía o los videos que estuvieran investigando en estos momentos, aunque no hubiese obviamente un resultado final, aunque no hubiese un análisis de todo esto, aunque no se supiese qué rayo era. También se le pidió obviamente, como dije, al DOD, recuerde que todo esto, específicamente el Departamento de la Guerra, como le llaman ahora, del 2022, como dije hace un rato, pues todo esto está a cargo, bajo control de ellos. De hecho, se le pidió obviamente a la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, la NASA, que dijera también, por eso fue que salió esa foto de allá en la Luna, el Apolo 17. Hay un video corto también de otro objeto más, alegadamente, de un puntito, porque todo lo que se presenta, dígame si eso no es así, dígame, busque, y después después me comenta. Si hay algo que realmente se vea claro, todo el 99% es un puntito pequeño, difuso, en la lejanía, y ahí está. Hombre, yo he visto mejores fotos por gente tomada aquí en Puerto Rico de cosas más interesantes, con un telefonito, con una camarita. De verdad, esa es Weekender. Pero allá el que quiere creerse el cuento de que eso es material clasificado, importante, profundo, que va a develar los misterios del universo, por amor a Dios, boludo. Claro que no. Vamos a pensar, vamos a revisar y a repasar todo lo que hay sobre este asunto. Obviamente también se le ordenó al Buró Federal de Investigación, al FBI, que ya lo ha hecho anteriormente, que sacara toda la información sobre este asunto en especial. Y obviamente recordamos también que para allá, para el 2013, el FBI y el Departamento de la Defensa reconocieron el Área 51. Pues bueno, ya se conocía desde la época de Reagan. Pero el Área 51, obviamente, que si hacemos memoria, Dwight Eisenhower, presidente Eisenhower, pues en 1950, perdóneme usted, pues decidió, ¿no?, usar esa zona del Área 51, una zona de pruebas nucleares, para desarrollar el avión U-2, el avión espía, y de ahí todos los nuevos aviones que puedan ser desarrollados por las empresas aeronáuticas o de la defensa en esa zona en particular desde la época de Eisenhower. Ahora bien, todo esto está ahí, la CIA, la NSA, se supone que traigan esta información, y obviamente, como dije, el catálogo es de 162 archivos que incluyen, como he dicho, documentos, fotografías, videos, todo sobre eso. Así que, ¿qué nos han dicho? Pues bueno, vamos a aclarar de nuevo, no hay análisis científico ni técnico disponible de ninguno de esos videos. Mastica con las neuronas. Así que te están dando ahí un video, usted interpreta lo que quiera, cuando quiera, como quiera. Ahora, de la verdad a lo que uno pueda creer, como dicen, de lo dicho al hecho hay un largo trecho. Antes de pasar con el ingeniero Orlando Placa, que ya está conmigo acá en línea telefónica, les recuerdo, mis amigos, y les anuncio una vez también que estamos el próximo sábado 6 de junio. Oye, sábado 6 de junio vamos a estar en Estudio 58 en Guayama. Regresamos a Guayama una vez más a Estudio 58, espacio y lugar excelente, exquisito, para compartir con nuestros amigos. Recuerde que esta es parte de la gira que estamos haciendo de Entre lo Humano y lo Desconocido, mi nuevo libro, ¿no?, de experiencias obviamente personales y de todas las cosas raras y extrañas que yo he experimentado, junto con la evidencia visual y un taller o un laboratorio que llevamos a cabo con el público que asiste. Los que han estado allí ven la cantidad de experimentos que hacemos, obviamente desde su gestión, el subconsciente, hasta la teleología humana. Todo eso experimentamos allí, y eso es directo con nuestro público. Recuerda que eso será el próximo sábado 6 de junio, 8 de la noche, Estudio 58 en Guayama. Teléfono contacto 787-579-8600. Apunta después, muy tarde. Siempre hemos tenido el apoyo de ustedes, y gracias siempre por estar y asistir a nuestras convocatorias. 787-579-8600. Pueden llamar en horas laborables o enviar mensaje de texto cuando gusten. Acá pues ya está conmigo aquí en línea telefónica el ingeniero Orlando Placa. Aquí hay un corte para la segunda parte. Los amigos de YouTube busquen el segundo segmento, donde está el ingeniero Orlando Placa con Andrew Álvarez, con un poco de agua por la venia a ustedes. Y regresamos en un momento.